Esta es la palabra destacada de la semana en la casa del Rey. Bienvenidos a tu lugar de consejo y esperanza. Hoy día es cuando más tenemos que tener presente la soberanía de Dios en nuestras vidas. Y cuando hablamos de soberanía nos referimos a la autoridad de Dios en nosotros. La autoridad de Dios, el dominio de Dios, el poder de Dios, el reino de Dios. Desde que nosotros leemos la palabra, desde el libro de Génesis, usted lee, en el principio creó ¿quién? ¿Creó quién? ¿Están acá? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde el inicio de las Sagradas Escrituras, el Señor es sujeto y viene a ser el protagonista de todas las Sagradas Escrituras. Dice la palabra, desde el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y comienza la historia de la creación de Dios. Y allí nosotros podemos notar la soberanía de Dios desde el principio. La soberanía de Dios desde el principio de la creación. Desde el principio, desde el inicio de todas las cosas. Allí comienza a hablar también de la creación del hombre. Comienza a hablar de la creación de los animales. Comienza y habla acerca de la creación de los cielos y de la tierra. Comienza a hablar acerca de la creación de los árboles, de los reptiles, de esto, de lo otro, de los animales. Y comienza a hablar de la creación de todas las cosas. Y el sujeto de la primera oración bíblica de las Sagradas Escrituras lo encontramos que es Dios. Y allí de una forma contundente, desde el principio de la Sagrada Escritura podemos ver de que Dios es soberano. Muchas veces nosotros cuando tenemos situaciones, problemas o situaciones tan complejas como lo que estamos viviendo en este momento en el país, podemos dejarnos llevar o dejarnos envolver por lo que está pasando o por caracteres, personas, situaciones, y aún podemos olvidarnos de que hay un Dios soberano, fiel, verdadero, lleno de autoridad y que su gobierno se establece. Como les decía el domingo, que sus pies están sobre la tierra, está en todo lugar. Y su poder se manifiesta en el lugar donde es aclamado. Por eso que tenemos que orar a Dios siempre. Si queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, tenemos que clamar a Dios. Porque Él está. Él está en nuestra casa, Él está en nuestro hogar, Él está en nuestro país. Pero si queremos ver la gloria de Dios, el poder de Dios en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro país, tenemos que clamar por esa gloria de Dios, tenemos que desearlo. Ya sabemos que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Señor. En medio de las vicisitudes, los problemas, clamamos a Él y vemos su respuesta. Experimentamos la respuesta de Dios inmediatamente, o en el tiempo de Dios experimentamos la respuesta de Dios. Vemos la gloria de Dios continuamente en nuestras vidas cuando clamamos a Dios. Y por eso que nosotros no podemos dejar de interceder, orar por nuestra vida, por nuestro país, por las situaciones, por todo. Porque queremos, la pregunta es, ¿queremos que Dios esté presente solamente o queremos ver su gloria? ¿Queremos que Él esté presente o queremos también ver su poder? Diga conmigo, quiero las dos cosas. Dios no dejará de estar, pero tenemos que clamar para ver su gloria. Dios es soberano y recuerda algo. Leímos la palabra desde el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, etcétera, etcétera. Y sabemos que ahí está la soberanía de Dios. Pero también sabemos de que en el capítulo 2 de Génesis vemos que el hombre peca y se aparta de Dios, desobedece a Dios. Desde el principio Dios creó al hombre con una
libertad, con el libre albedrío, ¿verdad que sí? Él tuvo la decisión, tuvo que tomar una decisión en un momento dado de obedecer a Dios o dejarse engañar. Él tomó la decisión de dejarse engañar, todos lo sabemos. Y también podemos, cabe destacar en este momento también de que la soberanía de Dios parece de cierta manera contradecir la libertad que Dios mismo le dio al hombre. Porque si Dios es soberano, Él gobierna todo, Él es el grande. Podemos decir que entonces Él va a interferir en mi vida, sí, Él va a interferir en tu vida. Pero todo lo que nosotros hagamos y que contradiga lo que Dios ha establecido, o todo lo que nosotros hagamos en rebelión a su palabra, es pecado delante de Dios. Dios es soberano, pero Dios no acepta, y Dios tenemos libertad propia para actuar y tenemos el libre albedrío. Pero hay cosas que Dios no va a aceptar de nosotros, y es cuando nosotros nos rebelamos delante de Él y cuando nosotros desobedecemos su palabra. Entonces, ¿Dios es el dueño de mi vida? Sí. ¿Y Él gobierna mi vida? Sí. Y si Él gobierna mi vida, ¿por qué pasan tantas cosas? Bueno, porque aunque Él gobierne mi vida, yo tengo libertad propia de decidir hacer las cosas como Él quiere o como el enemigo quiere. Dios es soberano y Dios, su gobierno está sobre todos los gobiernos. Pero el hombre tiene la decisión de hacer las cosas a su manera o a la manera de Dios. Y es allí donde nosotros tenemos que reflexionar. Porque si nosotros no reflexionamos en eso y si no nos apegamos a la soberanía de Dios, no veremos el poder de Dios en nuestras vidas, sino más bien veremos unos planes del enemigo que ha estado trabando y que ha estado maquinando, y vamos a caer en eso que Él quiere que nosotros hagamos. Por eso que siempre nos tenemos que mantener en la soberanía de Dios, y para poder mantenernos bajo la soberanía, bajo la autoridad, bajo el dominio de Dios, la única manera tiene que ser a través de la obediencia. Porque si no estamos en obediencia a Dios, entonces estamos en obediencia a un sistema. Entonces Dios gobierna todo. Vamos a leer Isaías 46, dice: acordaos de esto y tened vergüenza, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Diga conmigo, yo estoy bajo la soberanía de Dios. Usted está, a pesar de cualquier situación que esté viviendo, ¿usted está bajo quién? Bajo la soberanía de Dios. ¿Qué significa eso? Está bajo su autoridad. En una oportunidad yo le decía a mi esposo: mi amor, se dice esto, esto y aquello, ¿qué vamos a hacer? Y él me dijo: escuchemos a Dios. Se escucha esto, esto y aquello. Estamos en una situación, se escucha esto, esto, aquello. Muchas versiones, muchas ideas, muchas conclusiones. Se escucha esto, esto y aquello. ¿Qué vamos a hacer? Escuchemos a Dios. Dice la persona de tu lado: escucha a Dios. Porque si usted se pone a escuchar aquí, allá y más allá, usted va a ir para allá, para allá, para allá y más allá. ¿Está aquí? Pero si usted escucha a Dios, usted va a ir donde Dios le indique solamente y no se va a equivocar. ¿Por qué? Porque está ¿dónde? Bajo la soberanía de Dios. ¿Y qué es la soberanía de Dios? Su autoridad,
su dominio, su gobierno, su reino, su poder. Amén. Entonces dice la palabra, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y esa debe ser nuestra confianza. Por eso que el Hijo de Dios en este momento y en otro momento o en el momento personal que usted esté viviendo en su vida, sea la situación que esté viviendo por más fuerte que sea, usted siempre tiene que vivir confiado, con sus ojos puestos en Jesús, el Salvador de su alma, el Salvador de su vida. Habrán momentos donde Dios explicará lo que está haciendo. Porque nosotros queremos muchas veces los lujos y detalles de todo. Mira, si Dios nos explica a nosotros todo lo que nosotros queremos que nos explique, es probable que usted tire la toalla. ¿No es así? Si usted conociera todo el proceso de su vida y lo que va a pasar y lo que va a acontecer y ojalá que yo quisiera saber el futuro para ver, mire, si usted conociera todo eso, usted estuviera ahorita, no pudiera. En lo que sí tenemos que tener la plena seguridad es que Dios nos ayudará hasta ese momento. Y cuando llegue ese momento difícil, allí también estará Dios. Él no nos abandonará en ningún momento. Estará con nosotros en la felicidad, estará con nosotros en el proceso y también estará con nosotros en la prueba. ¿Por qué? Porque estamos ¿dónde? Bajo su soberanía. Y sigue diciendo acá, haré todo lo que quiero. Mire algo. Lo hermoso de todo, y leemos esto, haré todo lo que quiero. Lo hermoso de todo es que Dios no dice esta palabra porque Él es un tirano, porque Él es esto y lo otro. No, Dios lo dice para que nosotros entendamos de que Él es todopoderoso, que nada es más poderoso que Él, que todo está en sus manos y tiene el poder de cambiar las cosas, y Él tiene el poder de transformar las cosas, tiene el poder de hacer lo que quiera hacer. Amén. Entonces sigue diciendo que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Es decir, yo doy una promesa, te doy una palabra profética y haré que esa palabra profética venga a tu vida. Haré que eso que te he dicho se cumpla en ti. Tú estás en manos de Dios. Dios te ha dicho que tu vida está en sus manos. Dios te ha dicho que está bajo su cuidado. Bueno, Él hará que esa palabra se cumpla en tu vida. Si Él lo dijo, Él hará que se cumpla. ¿Cómo? Él sabrá cómo hacerlo. Si Él ha dicho que restaurará nuestra tierra, Él lo hará. Dice, lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia. No se alejará. Y mi salvación no se detendrá. Tenemos que tener la plena seguridad que Dios está bajo el control de todas las cosas y que estamos en sus manos. Tenemos que orar, sí. Tenemos que interceder, sí. Tenemos que clamar para ver la gloria de Dios en nuestra vida, claro que sí. Pero tenemos que seguir confiando en nuestro Dios Todopoderoso siempre. No tenemos que esperar que Dios nos diga a través de quitarnos lo que tenemos, porque Él no nos lo va a quitar, pero Él a veces nos tiene que pasar por procesos para que entendamos que Él es real y que Él es soberano. En el caso del rey Nabucodonosor, dice la palabra que Dios tuvo que quitarle el reino que él tenía porque
Él se creía tenía un orgullo tan grande y era tan soberbio. Y su admiración propia era tan grande que irrespetaba a Dios. Además de lo malvado que era. Era malvado y se creía que era lo más grande. Nosotros tenemos que siempre reconocer que Dios es más grande, que Dios es fuerte. Dios es más grande que cualquier situación que estemos viviendo. Dios es más fiel y más grande que cualquier cosa que esté pasando. Por eso que nunca podemos dejar de confiar en Dios y creer a su palabra. No podemos dejar de creerle a Dios. Ni en esta circunstancia, ni en las venideras. Amén. Nuestras vidas están en sus manos. Amén. Su mano poderosa nos salvará. Entonces, no permitamos que las voces y las circunstancias nos envuelvan. Permitamos que la soberanía de Dios nos envuelva. Tengamos la plena confianza que estamos en las manos de Dios. Y así debemos orar. Y así debemos interceder. Ahora bien, tenemos que asegurarnos también de enderezar nuestros caminos. Porque cuando el rey Nabucodonosor estaba en su soberbia, Dios tuvo que quitarle su reino. Y no lo recibió jamás. Hubo un reconocimiento en él. Tiene que haber en nosotros un reconocimiento de nuestras faltas. Dios está con nosotros, pero no podemos nosotros hacer las cosas que a Dios no le agrada y pensar que Dios está conmigo en todo momento y aunque esté actuando mal, Él seguirá conmigo y Él seguirá respaldando lo que yo estoy haciendo. No, porque eso no es así. Dice la palabra de Dios, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. A Dios no le agrada ni la desobediencia ni la terquedad. ¿Cuál es la terquedad? Parecida a la necedad. Sabes lo que tienes que hacer, pero te vas por otro lado. Sabes por dónde tienes que caminar, pero te vas por aquí, porque confías en tu sabiduría humana. No. Dice la palabra que la sabiduría humana es diabólica. Dice la palabra. La sabiduría humana es diabólica. La sabiduría de Dios produce paz, produce, dice la palabra, frutos apacibles. Es justa. Entonces tenemos que apartarnos de nuestros malos caminos. Por eso que la palabra dice también, si se humillare mi pueblo y clamare y buscare mi rostro y se apartare de sus malos caminos, yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Estás viendo cómo el Señor condiciona todas las cosas? Si se humillare mi pueblo, y aquí lo traemos a nuestra vida personal. Si nosotros nos humillamos y clamamos a Dios, hablamos de terquedad, ¿verdad? Hablamos de necedad. Sé que ese es el camino, sé que esto es lo que me conviene, sé que esto es lo que es para mí, pero yo hago totalmente lo contrario. Me dejo llevar por la sabiduría humana. No, tenemos que pedirle a Dios que nos permita y que nos ayude a caminar conforme a la sabiduría de Él, a su sabiduría. Señor, dame de tu sabiduría. Dame de tu sabiduría, Señor, para decidir. Dame de tu sabiduría para caminar. Dame de tu sabiduría para actuar. Dame de tu sabiduría para decidir.
Porque yo puedo pensar que algo me conviene, pero no es la voluntad de Dios para mi vida. Entonces tienes que decirle, Señor, dame de tu sabiduría, necesito de tu sabiduría. Bueno, tienes una situación en tu relación matrimonial que no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia con respecto a la salvedad que el Señor da, sino que simplemente situaciones que están pasando allí. Entonces tú dices, no, ya va, yo no acepto esto, yo mejor me divorcio. Eso es una conclusión humana, puramente carnal. Porque no has esperado la intervención de Dios, no has orado por eso, no le has creído a Dios. Simplemente estás tomando una decisión porque la carne te dice en ese momento que lo hagas. Sabiduría humana, es diabólica. ¿Por qué? Porque te lleva a la destrucción, a la separación, a la división, a la muerte. En cambio, la sabiduría de Dios te lleva, dice la palabra, es apacible, siempre está dispuesta a razonar con los demás, dice la palabra. Entonces te lleva el Señor a actuar de una forma conforme a lo que hay en su corazón. Entonces tenemos que asegurarnos de estar bajo la soberanía de Dios siempre, pero también estar haciendo las cosas que a Él le agrada. Entonces allí veremos el respaldo de Dios en nuestras vidas, en nuestros negocios, en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, en nuestro servicio a Dios, en todo lo que hagamos veremos su respaldo, su mano, su dirección, veremos todos sus beneficios lo veremos en nuestras vidas. Y aunque tengamos situaciones difíciles en un momento dado, contaremos rápidamente con la respuesta de Dios en nuestras vidas. Amén. Y es allí donde viene la reflexión para nosotros. Claro que Dios me promete que estoy bajo su soberanía y Dios me lo afirma en esta hora. Pero ¿cómo están mis caminos? ¿Hay arrepentimiento en mí o simplemente estoy haciendo las cosas por hacer y no me importa porque nadie me está viendo, no me importa lo que Dios está pensando? No. O simplemente estoy viviendo como que estoy viviendo para Dios de verdad, como que Él está aquí. Estoy en mi cuarto, aquí está Dios. Él no se quedó en la sala, Él no se quedó en la cocina, Él no se quedó en otro lado, no. Si yo estoy en mi cuarto, aquí está Dios. Entonces yo en mi cuarto no puedo hacer cosas que a Él no le agradan. ¿Estamos acá, iglesia? ¿Estamos conscientes que Dios está en todo lugar? ¿Estoy en mi trabajo contando dinero? Me estoy embolsillando porque pienso, ahí no estoy creyendo que Dios es real. Estoy creyendo, ¿será que Dios se fue? Me estoy embolsillando lo que no es mío. Si estoy en mi oficina, estoy contando y estoy haciendo transacciones, yo tengo que saber que allí está Dios. Estoy bajo su soberanía y allí está Dios. Esta fue la palabra destacada de la semana en la Casa del Rey. Hasta una próxima entrega. Dios les bendiga.